Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y estoy encantada de conocerte, y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo tener una agenda más sostenible. Normalmente, cuando llega el año o el inicio del curso, si eres profe, te compras la típica agenda de papel y en ella vas escribiendo. Cuando se acaba ese año, esa agenda ya no te sirve para nada, la tiras, con suerte la reciclas y se acabó. Hoy os quiero traer dos alternativas un poco más sostenibles para no hacer quizás tanto gasto de papel al año utilizando las agendas. Si este tema te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hace un tiempo empecé a pensar cómo podía hacer mi vida diaria de estudiante, porque todavía sigo estudiando para la oposición, y mi vida diaria como profe a la hora de organizarme, las clases, etc. Cómo podía hacer eso de una forma más sostenible, intentando no gastar papel. Porque aunque es papel y el papel se puede reciclar, es un recurso que estamos gastando al fin y al cabo. Y siempre todo lo que se pueda evitar, pues mejor. Hoy os traigo dos alternativas de la típica agenda que todos los años compramos y después tiramos, aunque los hay que las guardan de recuerdo. Una es en la tablet digital y la otra sigue siendo en papel para aquellos que todavía no se atreven o no han conseguido dar el salto a digital. Yo soy de digital, ¿de acuerdo? Me ha costado, de hecho a mitad del año pasado volví hacia atrás, me volví al papel, luego me arrepentí y me he vuelto a la digital y creo que esta vez sí va a ser la definitiva. Ya llevo casi un año y creo que he encontrado la forma de hacerlo sostenible, pero no sostenible ecológicamente hablando, sino sostenible para mí, para mi vida. ¿Cómo lo hago? Lo que hago es que yo compro una agenda digital, las compro en Etsy, os dejaré los enlaces en la cajita por si os interesan. También te lo puedes hacer tú, en Canva hay un montón de plantillas, pero a mí la vida no me da y entonces prefiero hacerla, comprarla, que vale como una agenda normal en la calle y no me supone un gran cambio a nivel de dinero tan grande. La gracia es que lo que vas a hacer es utilizar una aplicación tipo, si tienes iPad, Notability, o yo tengo ahora mismo Android y la que utilizo se llama Incredible, juega con la palabra ink de tinta en inglés y Incredible. Yo tengo la versión Pro porque al final me di cuenta de que me interesaba, porque no solo la uso para la agenda, sino también la uso para tomar notas en clase. Y simplemente tú compras el archivo en PDF o te creas tu propio archivo PDF utilizando Canva o cualquier otro programa o app de dibujo, y lo que haces es que en la propia aplicación, con un lápiz, en mi caso yo tampoco tengo ni el Samsung Pen ni el Apple Pen, tengo un lápiz normal y corriente, pues vas escribiendo igual que si fuera una agenda en papel. Porque para mí el hecho de escribir, igual que cuando les digo a los chicos que escriban las cosas porque así se les quedan, a mí los eventos que tengo en mi agenda también se me quedan cuando escribo. Y no quiero perder eso. Si no, siempre te queda, evidentemente, utilizar el calendario de Google o un tipo POSIT de estos de Google Keep o la versión de Mac, si utilizas Mac. Y al dejar de escribir en papel y escribir en ordenador, a mí luego me cuesta retener las cosas y pierdo eventos. Se me olvidan, se me pasan, no los reviso igual. Entonces, por eso me gusta más poder escribir y por eso utilizo la agenda. Entonces siempre os queda la opción de papel todavía. De hecho, hay un vídeo muy bueno de Vigaya, que alguna vez ya os he hablado de ella, sobre cómo ella hace su agenda en papel con papeles reciclados. Os lo voy a dejar también en la cajita de información porque yo no me voy a entretener en eso, simplemente os voy a enseñar la forma. Bueno, esto es una cubierta de patchwork que mi madre es muy apañada y hace estas cosas, pero en realidad dentro lo que tiene es la típica carpeta, se me han caído papeles, la típica carpeta archivador de anillas de toda la vida, pero no es el tamaño grande folio, sino que esta es tipo cuartilla. En este caso, esta es la agenda de mi madre, que ella sigue usando el papel como buena señora, y
es de teléfonos, ¿vale? Pero me sirve para enseñaros lo que os quiero enseñar. Tú te compras, inviertes en un archivador de estos de cartón, con anillas, y lo único que tienes que hacer es ir agujereando los papeles. Si eres profe, probablemente gastes una cantidad ingente o generes una cantidad ingente de papel sucio al año. Lo que puedes hacer es utilizar ese papel sucio para tu agenda, porque siempre está sucio por una cara, pero no, bueno, sucio, ¿me entendéis? ¿No? Las fotocopias que no han salido bien o que no se han utilizado. Siempre vas a tener una cara de papel blanca. Entonces, lo que puedes hacer es, aprovechando por ejemplo, la guillotina del cole, cortas los folios A4 por la mitad, es decir, un A2, y los dejas a tamaño cuartilla. De este modo, le haces los agujeritos con un taladrador, que si eres profe también tendrás una mano, un taladrador súper fácil, y si no, es una cosa que suele haber por las casas. Le haces los agujeritos y vas metiendo los folios. Sí que es cierto que en este caso es como el bullet journal, en el que sí que vais a tener que vosotros ir escribiendo los días, ir generando los días conforme la agenda vaya creciendo o vaya avanzando el año. Lo bueno de este sistema, al igual que el bullet journal, es que te puedes crear la agenda a tu medida. Si quieres semana vista, día vista, si quieres dejar un hueco porque quieres apuntar lo que vas a comer ese día, o si vas a ir al gimnasio o qué clase que vas a hacer, todo eso lo puedes ir haciendo aquí. Que evidentemente si compras una agenda ya prefabricada en Etsy no puedes. Si lo haces en Canva o en cualquier otro tipo de PowerPoint o similar, si puedes, la puedes hacer más personalizada a tu gusto. Yo, como la compro ya hecha, me tengo que apañar con lo que me dan. Así, de este modo, tienes tu propia agenda personalizada y estás reutilizando los papeles que has ido generando a lo largo del año. Lo bueno es que este archivador, si lo tratas bien, este ya está un poco viejo y tiene las esquinillas feas. De hecho, creo que esto, antes de ser de mi madre, era mío, porque mi madre y yo nos vamos pasando las cosas mutuamente hasta un bucle sin fin y vamos aprovechando la una de la otra. Lo bueno de este archivador es que lo puedes reutilizar de un año para otro si lo tratas bien. Y ya si le pones una funda tan apañada como esta, te puede durar muchísimos más años. Ya lo puedes incluso forrar con papel de regalo, con un papel bonito, con papel de periódico, ponerle pegatinas, dibujos. Es absolutamente personalizable, que también, si eres una persona que tenga una vertiente artística, te puede interesar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te hayan gustado los dos sistemas de agenda que os he enseñado. Dime si tú eres de agenda en papel, si eres de agenda en digital pero escrita como yo, o si te apañas fantásticamente con el Google Calendar y con las notas de Keep y no necesitas nada más en la vida y el papel y la escritura han desaparecido de tu vida. Todo lo que quieras me lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.